Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, dando gracias a Dios por un nuevo día, por su presencia y por la oportunidad de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura hoy se ubica en Proverbios capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Vamos a reflexionar un poco acerca de controlando lo que decimos. ¿Será que podemos controlar nuestra expresión y nuestra libertad de hablar? Porque todos tenemos derecho de hablar y de decir lo que pensamos y de no ser quizás cuestionados por lo que pensamos y decimos. Pero la palabra de Dios nos da unas pautas y nos hace unas recomendaciones. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, encontramos una comparación. Se hace como una similitud a lo que se le puede comparar la lengua. Y dice que nuestra lengua puede llegar a ser como esos barcos a los cuales les ponen un timón o un caballo al cual le ponen un freno. Si quiere leamos, voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos y dice así: hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzga con más severidad a los que somos maestros. Todos fallamos mucho, pero el que no cometa error en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Entonces vemos acá esta comparación a un freno que se le coloca al caballo. Hemos visto los potros cuando se les llama potro salvaje o potros sin domar, y a ellos empiezan a domarlos para poderlos montar. Y en ese proceso de domar también viene el colocarles el freno, eso que le colocan en su hocico, en su jeta, para que el freno a lo que lo tiran, entonces el caballo o el animal siente la punzada y de una vez obedece. Y se dice que la lengua necesita ser controlada. Entonces, no es que nosotros podamos hablar a rienda suelta y decir lo que queramos, porque la palabra de Dios nos está amonestando y nos dice que así como a los caballos se les coloca un freno y a un barco gigante con un pequeño timón se puede controlar, nuestros cuerpos, nuestra vida, todo lo que somos, en un momento puede estar siendo controlado por nuestra lengua, que es un pequeño miembro, o como dice esta traducción, una pequeña parte del cuerpo. Entonces, aquí vemos cómo la lengua, que se llama esa forma que Dios nos ha dado para poder expresar y mostrar las palabras, ¿verdad? Poder de forma auditiva comunicarnos. Pero nosotros nos referimos a la lengua también como
qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo. El Proverbios capítulo 15 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Puedo yo controlar entonces, tomar la decisión de cómo voy a responder ante X o Y situación? ¿Cómo voy a dar mis respuestas? Y ellas determinarán la respuesta de mi oyente, porque la blanda respuesta quita la ira. Si alguien viene airado contra usted y usted le habla de una manera suave y con respeto, pues Dios le dará la gracia, lo respaldará para que el furor que trae esa persona, ese enojo, se calme. Pero si alguien viene a hablarme y yo le hablo ásperamente, con brusquedad, con insulto, irrespetándole, lo más seguro es que voy a producir en mi oyente una reacción de furor, de enojo, de ira, y puede explotar contra mí. Puede quizás producir palabras más hirientes, y ahí es donde vienen las discusiones. El uno dice, el otro contradice y se presenta una explosión de enojo en los que están conversando. Por eso el proverbio que leíamos al inicio es que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Cuando nosotros hablamos prudentemente, no quiere decir que no estemos enojados. Caramba, podemos estar enojados y ser respetuosos. Podemos estar en toda la razón de lo que estemos reclamando, pero nunca lleguemos al irrespeto hacia la persona, porque la lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la lengua de los necios habla sandeces. ¿Qué significa la palabra sandeces? Por no decir estupideces, necedades. Habla cosas que a veces ni entiende. Entonces, nosotros debemos tener cuidado y saber que podemos, con la autoridad que Dios nos ha dado, controlar lo que decimos y cómo lo decimos. Recuerde lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, que nos manda que toda palabra que salga de nuestra boca sea buena, que sea eficaz, que sea para causar gracia a los oyentes. Nuestras palabras tienen que producir en el oyente esa gratitud hacia Dios, ese deseo de escuchar. Y por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida no son solamente palabras groseras o heces, que nosotros quizás llamamos palabras de calibre, o que le llamamos un lenguaje vulgar o un lenguaje obsceno. No necesariamente, porque hay personas que suelen ser muy ofensivas y muy hirientes en sus palabras y no usan ni siquiera una palabra soez. Pero su conversación está corrompida, porque a través de lo que están diciendo hieren, lastiman. Y por eso el versículo 31 de Efesios capítulo 4 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué nombra todas estas acciones? Acciones porque se ejercen. Entonces, la amargura y el enojo que una persona tiene hacia otro le ayudan, le motivan a expresarse contra ella, en ira, en gritería, maldiciéndolo, pensando cosas contra esa persona, hiriéndole. Pero la recomendación bíblica es, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos, sean perdonadores unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que esta mañana quedamos con esta reflexión, orando al Señor que nos ayude y que nos dé de su Espíritu Santo para que podamos quitar de nosotros toda palabra necia, que podamos adornar nuestra forma de hablar con la gracia de Dios y que limpiemos nuestro vocabulario, limpiemos nuestra forma de expresarnos y nuestra manera de decirle las cosas a los demás. Que Dios nos dé la gracia suficiente aún para exhortar y para llamar la atención a alguien con la suficiente ternura y la suficiente presencia de Dios para edificar, para causar gracia a los oyentes, para traer consolación, para traer exhortación. Entonces el Señor nos ayude a controlar lo que decimos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia y oramos, Espíritu Santo, que nos des la determinación, Señor, que nos comprometamos a ser prudentes al hablar, a no hablar todo lo que pensamos, Señor, y a llevar delante de ti todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y pensar cómo responderías tú frente a ese insulto, frente a esa queja, ese reclamo, frente a esa situación o ese momento de ira, de provocación. Ayúdanos, Señor, y que podamos tener la autoridad. Señor, que tú nos controles, así como el barco es controlado con un timón. Tú controles nuestras vidas, sé el Señor nuestro y ayúdanos, Dios, a ser agraciados al hablar. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano. Desearle un día lleno de la gloria de Dios y que sea tan real su presencia que la puedas sentir y no la puedas negar. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.